La pregunta importante en este video es, ¿qué es una función? Y bueno, muchachos y muchachas, esto es una función. Muchas gracias. No, que es broma. Pero, aunque claro, esto es una función, sí. Pero para entender verdaderamente lo que es, hay que, además de definirla matemáticamente, hay que observar, hay que entender los conceptos implicados a lo que es una función. ¿Sí? Vamos a empezar desde lo que son conjuntos, pares ordenados. Eso vamos a verlo en este video. Y lo que es una relación también para luego ya entender en su plenitud matemática o algo así lo que es una función. Mi nombre es Jordan Olivares y esto es lo que vamos a ver en este video. Como os dije, empezamos por lo que es conjuntos, ¿sí? Así que es una colección de objetos, o mejor dicho, elementos, una colección de elementos considerada como un objeto o un elemento en sí mismo. Imaginen que yo tengo un conjunto, ¿sí? Un conjunto cualquiera, que tiene de elementos, a ver, ecuaciones, inecuaciones, factorización, polinomios, funciones, método de Horner, ¿sí? ¿Qué conjuntos imaginan que es? Yo lo llamo álgebra, porque son los temas de álgebra, ¿no? Sí. Pero ese conjunto que es el álgebra, yo puedo tomarlo como un elemento también, que pertenece a otro conjunto más grande, en donde están, imaginemos, la trigonometría, la aritmética, la topología, el cálculo diferencial, integral, vectorial, la geometría, no sé si ya lo mencioné, pero ese conjunto, ¿sí? ¿Cómo se llamaría ese conjunto más grande? Le pongo matemáticas. Ven que el conjunto de álgebra también se tornó como un elemento en ese nuevo conjunto más grande, que son las matemáticas. Eso quiere decir. Los conjuntos agrupan elementos y ese mismo conjunto puede pertenecer a otro conjunto. ¿Sí? Según Fernández, son colecciones de objetos, o bueno, elementos, con una propiedad en común. Esto generalmente es así. Vemos aquí dos ejemplos, el conjunto A, donde están cuatro frutas rojas, esa sería la característica común, y en el conjunto B las estaciones del año, verano, otoño, invierno, primavera, ¿sí? Ahí está. Recordemos, es importante, los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas para simbolizarlos. ¿Sí? Recuerden eso, por favor, es muy importante en teoría de conjuntos. ¿Qué es un par ordenado? Es un conjunto de dos elementos. Así, tal cual. Es un conjunto, pero que solamente tiene un primer elemento y un segundo elemento. Sí, o sea, dos elementos, obvio. Uno más uno, dos. Sí. Se representa por A, punto y coma B, donde A es el primer componente y B es el segundo componente. ¿Sí? Ahí es. Así también se define mejor matemáticamente. Y si escuchan algo de bulla, por favor, disculpen. Comúnmente vemos que los puntos, o sea, los pares ordenados, bueno, puntos, se representan así en el plano cartesiano. Es muy común, se enseña así incluso en las escuelas. Y eso es mismo, pero, por ejemplo, aquí tenemos el punto A, el par ordenado A, que es de primer componente 4, de segunda componente 3, eje X, eje Y, ahí está. Pero en sí mismo, un par ordenado es un conjunto de dos elementos, que como ya vimos es un elemento en sí también. Esos son los conjuntos. Primer componente A, segundo componente B, así se representa. Y vamos a ver lo importante que es lo que ahorita voy a mencionar más adelante, de que A punto y coma B, ¿sí? ¿Sí? A punto y coma B, o bueno, A coma B, disculpen la letra, pero esto no es lo mismo que B punto y coma A, no es lo mismo. Si doy un ejemplo, por ejemplo, a ver, eh, tenemos aquí el punto 4 punto y coma cres. Imaginen que yo grafico el otro punto que es cres punto y coma 4, lo pongo aquí. No tiene la misma ubicación, aunque tenga las componentes similares.
entre comillas, pero no es el mismo punto, ¿ven? Ven que es un nuevo punto, un punto diferente al que está aquí, entonces no es lo mismo. Bueno, eso por si acaso nada más. Entonces, continuamos. El producto cartesiano. Ya hemos visto lo que son conjuntos, en letras mayúsculas se denotan, y los elementos que se denotan en letras minúsculas, ¿sí? Ahora sí, si tenemos dos conjuntos A y B, el producto cartesiano de esos dos conjuntos, A por B, es un nuevo conjunto formado por todos los pares ordenados A punto y coma B, minúsculas, tales que A minúscula pertenece a A mayúscula y B minúscula pertenece a B mayúscula, ¿sí? Elementos en letra minúscula y conjuntos en letra mayúscula. Importante eso. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el conjunto V de las vocales A, E, I, O, U, y tenemos el conjunto N de los números naturales. Qué ingenio, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Si queremos saber el producto de V por N, y vimos lo importante que es el orden, el producto, y voy a explicarle un rato, el producto de V por N no es lo mismo que N por V, ¿sí? Vamos a ver que eso no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, si queremos saber el producto cartesiano de V por N, lo que vamos a hacer es combinar los primeros elementos, digo, los elementos del primer conjunto, o sea que en este caso es V, con cada uno de los segundos elementos, de N, ¿sí? Con cada uno, ¿sí? ¿Qué resultaría de toda esa mezcla? 25 pares ordenados, donde voy a explicarlo en un momento, el orden importa, ¿sí? Tenemos A punto y coma 1, A punto y coma 2, A punto y coma 3, A punto y coma 4, así cada vocal combinada con un número, ¿sí? Pero de estos conjuntos. Es importante eso. Ahora, como decía, el orden es importante. No es lo mismo V por N que N por V. La multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, es verdad, pero eso aplica en números. Aquí sí ya afecta. ¿Por qué? Porque las primeras componentes de los pares ordenados de ese producto cartesiano, de todo esto, ¿sí? Las primeras componentes de cada par ordenado no vienen de cualquier conjunto, vienen del primer conjunto que esté en esta multiplicación, en este producto, que es V. Por eso las primeras componentes de cada par ordenado son las vocales A, E, I, O y U. Y las segundas componentes son de los números 1, 2, 3, 4 y 5 que están aquí, ¿sí? Si fuera al revés, N por V, ¿qué sería? Que las primeras componentes de los pares ordenados, ¿sí? Voy a dar un ejemplo nada más. Sería, a ver, 1, punto y coma, A. Y así, 1 punto y coma E, 1 punto y coma I, 1 punto y coma O, 1 punto y coma U, 2 punto y coma A, etcétera, ¿no? Hasta los 25 pares ordenados también. Pero, no es lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, el orden importa, el orden del producto en este caso importa. No os vayáis a confundir, no se confundan. Y eso nada más, espero que se haya entendido. Bueno, ahora, una relación binaria, ¿qué es? Si tenemos de nuevo dos conjuntos A y B, se denota a R como una relación entre A y B, ¿sí? O de A en B, recordando A mayúscula y B mayúscula son los conjuntos. Si R es un subconjunto de A por B, entendemos a R como un conjunto que está incluido en el producto cartesiano de A por B, ¿sí? De repente no se entiende muy bien, pero vamos a explicarlo en un momento, ¿sí? Definición por comprensión de conjuntos, aquí está. Recuerden, un conjunto se denota por comprensión cuando se dan ese tipo de características que resumen cuáles son los elementos de un conjunto. Por extensión es cuando se nombran cada elemento del conjunto. ¿Sí? Eso pueden verlo también en un video si lo investigan, aunque probablemente abordemos eso también en otro video. Vamos a ver. Pero esto se lee así. R es una relación de A en B, de A en B, ¿sí? El conjunto A en el conjunto B. Este orden de flechas es importante. ¿Sí? Es importante. No es lo mismo que B en A, ¿sí?
Entonces, porque ya os mencioné que el orden es importante, igual, de similar manera que en el producto cartesiano. Tenemos aquí esta condicional de sí y solo sí, si no me equivoco, ¿sí? Entonces se lee así. R es una relación de A en B, sí y solo si R está incluido o es un subconjunto de A por B. ¿Sí? Vamos a explicarlo como digo en un momento. Ahora bien, toda relación tiene un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una regla de correspondencia. Los más sabidos, por así decirlo, ya estarán sospechando de que el conjunto de partida y conjunto de llegada son algo relacionado con las funciones, algo siempre que se ve. Vamos a llegar a eso. Y una regla de correspondencia. El conjunto de partida es el conjunto cuyos elementos son todas las primeras componentes de los pares ordenados de una relación. En este caso el conjunto de partida sería A, porque los pares ordenados que van a pertenecer a la relación R, las primeras componentes de sus pares ordenados no van a venir de cualquier conjunto, van a venir de A. Las primeras componentes del conjunto de partida, porque de ahí parte la flecha, la flechita de acá. ¿Sí? Ahora, el conjunto de llegada sería en este caso el conjunto B, mayúscula, ¿sí? Es el conjunto cuyos elementos van a ser todas las segundas componentes de los pares ordenados de una relación. Si del conjunto de partida agarramos las primeras componentes para los pares ordenados que pertenecen a esta relación R, del conjunto de llegada vamos a agarrar para las segundas componentes. De ahí agarramos, ¿sí? Pero falta algo importante, porque si no sería lo mismo que un producto cartesiano. La regla de correspondencia. Esto indica la condición que deben cumplir los pares ordenados para que sean elementos de R. Y esto lo voy a explicar en un momento, pero es una condición que me dice, del producto cartesiano del conjunto A y el conjunto B, este par ordenado cumple la condición si pertenece a la relación R. Este par ordenado no cumple, así que no pertenece, chau. Vamos a verlo con un ejemplo ahora sí. Como dije, hay tres elementos en toda relación: conjunto de partida, conjunto de llegada y regla de correspondencia. Tenemos de nuevo los conjuntos V y N, ahí están, los conocidos ya. Y he relacionado la vocal A con 1, la vocal E con 2, la vocal I con el número 3, ¿sí? El orden de la flecha importa. La flecha R sale del conjunto V y va al conjunto N. Si fuera al revés, es distinto, ya lo expliqué. Es distinto, importa el orden aquí. Entonces recordemos, el producto de V por N eran todos estos 25 pares ordenados, ¿sí? Y vamos a denotar como la relación R que tenemos aquí, la bonita, ahí está, por comprensión, es los pares ordenados X punto y coma Y que pertenecen al producto cartesiano de V por N, tal que X es la vocal de orden Y. En este caso vamos a hacer todas las combinaciones que podamos con los elementos del conjunto V y N, ¿sí? Dice X es la vocal de orden Y. Y eso es esta regla de correspondencia me representa lo que yo he hecho en este gráfico de acá. ¿Por qué? Bueno, es como lo intenté expresar o mencionar, ¿sí? Comprimir. ¿Por qué? Porque A es la vocal de orden 1, E es la vocal de orden 2, I es la vocal de orden 3 y así. Sabrán, ¿no? A es la primera vocal, E es la segunda vocal, así, por eso lo dije de orden tal. Entonces, tenemos que los pares ordenados que cumplen con esa relación, ¿sí? Son estos. A punto y coma 1, o sea, A es la vocal de orden 1, E es la vocal de orden 2, aquí están los pares ordenados que cumplen la relación X, o sea, la primera componente, porque aquí está, la primera componente es la vocal de orden de la segunda componente. ¿Sí? De nuevo, hay que tener cuidado con el orden, hay que definirlo bien. Teoría de conjunto, vamos a verlo en otro video o si no, investigan por sí mismos. ¿Sí? Pero eso. Y podemos comprobar algo importante. Que A punto y coma 1 está aquí en el producto cartesiano. ¿Sí? Obviamente la relación R tiene menos elementos que el producto cartesiano.
Pero no solo eso, sino que también está incluido en el producto cartesiano, como vimos en la definición matemática. E punto y coma 2 está en R y también en V por N, como conjuntos. Aquí está I punto y coma 3, del O punto y coma 4 está aquí también, y el U punto y coma 5 está ahí también. Entonces podemos comprobar como la definición de lo que es una relación nos indica que la relación R, que también se entiende como un subconjunto, esté incluida o es un subconjunto en el del producto cartesiano de V por N. ¿Sí? Eso es. Así es una relación. Ahora, habiendo entendido eso, vamos a ir, si no me equivoco, con lo que son, ahora sí, una función. Una relación F, llamarle G, llamarle H, como queráis, de A en B son conjuntos, lo repito. Es una función si y solo si a cada elemento X que pertenece al conjunto A o al conjunto de partida, como ya vimos, elemento X, elemento, no conjunto, elemento, le corresponde un único elemento de Y que pertenece al conjunto de llegada, mediante F, o sea, mediante esa función. A y B simbolizamos para el conjunto de partida y conjunto de llegada respectivamente. Ahí está la definición por comprensión. F es todos los pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano de A por B, pero esta vez acá ya no dice que esa función f está incluida en el producto de A por B, sino es algo distinto. Que y es igual a x en la función, ¿sí? O sea, o para cada x en la función hay un y, o sea que para las primeras componentes de en la función hay una segunda componente, pero no solo eso, sino que hay una única segunda componente, ¿sí? Si yo tengo mi lista de primeras componentes del conjunto de partida, o sea, los x que tengo ahí disponibles para mi función, cada x tiene solamente un y con el cual se relaciona. Bien fieles los x, ¿no? Bien fieles. Pero las y eso es curioso, las y, las segundas componentes, se pueden relacionar con más de uno, ¿sí? De repente de un x se relaciona con un y un x2 se relaciona también con esa misma y, ¿sí? Pero no puede pasar al revés. Un x no se puede conectar con dos y. Eso ya no es una función y vamos a verlo en un rato. Pero como decía, recuerden que los x son los fieles, solamente tienen una y. Bueno, dominio. Dominio es el conjunto cuyos elementos son todas las primeras componentes de los pares ordenados de una función. Es como el conjunto de partida, pero para las funciones se aplica más lo que es dominio, ¿sí? Aunque también se puede decir dominio de una relación para cuando hablemos de relaciones, no hay problema, se puede, ¿sí? El rango sería como el conjunto de llegada, es el conjunto cuyos elementos son las segundas componentes, todas las segundas componentes de los pares ordenados de la función, ¿sí? En este caso, de la función. Ahora, tenemos un ejemplo aquí. De nuevo, lo más sabidos, por así decirlo, sabrán que esta función es la función x menos 1, ¿sí? Si no me equivoco, a ver. Bueno, lo llamo g de x igual a x menos 1, ¿sí? Y acá tenemos la definición de nuevo de la función. Y definimos a g como por comprensión definimos a g por esto. Oh, disculpen. Pero mi inglés no lo leo. G es una función, o g, la función g es todos los pares ordenados x punto y coma y que pertenecen al producto cartesiano de D por C, y bueno, las letras puedo ponerle cualquiera con tal de que D sea el conjunto de partida y sea el conjunto de llegada, en este caso, o aquí, A el conjunto de partida y B el conjunto de llegada, o dominio y rango, ya lo habíamos visto, se relacionan respectivamente, pero hay que tener claro ello, tal que, ¿sí? Lo repito, G es una función que los pares no ordenados x punto y coma y que pertenecen al producto cartesiano de D por C, tal que y es el número anterior de x. Yo lo he definido así. Y ahora voy a explicar un poco
un poco mejor lo que es la regla de correspondencia. Ven aquí que para cada x que yo ponga en esta función, yo voy a tener como segunda componente o como y, como elemento de salida o de llegada. Eh, bueno, ya, como conjunto del conjunto de llegada a su número anterior, porque si yo pongo como primera componente 10, la segunda componente va a ser 9 porque yo pongo aquí el 10 en el x, 10 menos 1 me va a salir 9, ¿sí? El g de x o el y me va a salir 9, entonces puedo denotarlo también. Aquí también podría ponerle, por ejemplo, tal que y es igual a x menos 1, como está. Sería la regla de correspondencia más así de forma matemática o algebraica. Pero si lo pongo con letras y y es el número anterior de x, también aplica, no hay problema. Entonces es así, ¿sí? Eso sería la regla de correspondencia en una función así tal y cual matemáticamente. Las funciones pueden ser no solo ser matemáticas, no solo matemáticas, sino puede aplicarle de repente Roberto tiene la función de trabajar, María tiene la función de, de trabajar en otra cosa, no sé, o sea, diferentes. Ya vimos que para cada elemento X hay solamente una segunda componente Y. ¿Sí? Solamente una. X son los fieles, solamente una, no dos. Ni tres, ni cuatro, una nada más. Entonces, y así. Ya, entonces, y... Ah, claro, verdad. Veamos que esta función g de x no es x menos uno tal cual, porque si mencionamos eso, diríamos que es una línea recta que se prolonga en el infinito y así, pero no. Si ven acá, no, empieza desde aquí. No va más abajo ni más a la izquierda y acá también no va ni más arriba ni más a la derecha. Entonces, como vemos, el dominio va desde el menos uno hasta el 5. ¿Por qué agarramos de ese x? Porque son los componentes del conjunto de salida, o son las primeras componentes para nuestra función. Y en el y sería, o sea, en el conjunto de rango sería desde menos 2 hasta 4, como vemos aquí, el dominio y el rango, porque son los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? ¿Por qué puse C en vez de R como podría haber sido más obvio, ¿no? Porque D es de dominio. C también lo puse, bueno, voy a decirlo. Al conjunto del dominio, al dominio también se le llama conjunto de preimágenes, ¿sí? Y el rango también se le llama codominio o conjunto de imágenes o recorrido y tiene más nombres creo el rango, sí, pero así se le llama. Comúnmente puedes llamarlo dominio, rango, dominio, codominio. Creo que aquí en Perú más conocido es dominio rango, si no me equivoco. Sí, pero sí. Y ahora por último, recordemos que cada X se relaciona con solo una Y. Entonces, si trazamos una línea recta en esta función, la función seno en este caso, bueno, ni tan recta, ¿no? Pero vemos que esta línea que representa a algún primer componente x intersecta solamente una vez en un punto con la función. O sea que ese x que arbitrariamente hemos escogido se relaciona con solamente una segunda componente y. O sea que sí es función, la función seno. F igual a seno de x. ¿Sí? O bueno, como queráis llamarlo, de repente es coseno de x menos pi. Bueno, ya, no sé. Pero esta ecuación de la elipse, lo llamamos así, no es una función, porque si hacemos una línea vertical, vemos que este x que arbitrariamente hemos escogido y que parece ser el cuacro, esta abscisa cuacro, primer componente cuacro, se relaciona tanto con el 1 y con el 5. Entonces ese x no es fiel, ¿entiendes? Se relaciona con dos y, ¿sí? Con dos segundas componentes. Entonces no es una función. Por eso se le llama ecuación de la elipse, no función. Y como ya voy diciendo, no es función. Entonces, muchas gracias. Era eso lo que quería explicar. Espero que se haya entendido. Ya hemos visto lo que es una función por definición, además de los conceptos implicados en ella para entenderlo bien. Y ya después de esto podemos ya trabajar como se hace mucho en las escuelas con las gráficas. Ayuda bastante. Pero una función no es solamente un dibujito, un círculo, una onda, una línea. Es algo más matemático. ¿Sí? O sea, no algo tan simple. Sí es sencillo, pero
no tanto. Entonces, ahora que ya vimos eso, podemos continuar con los siguientes temas. Y como ya sabrán, una función es algo muy importante en álgebra, en las matemáticas, en las ciencias, se aplica mucho. Por ejemplo, en las ciencias, si quieren un ejemplo de utilidad de función, utilidad, eh, siempre en las investigaciones hay una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, cuando se puede definir una función que relacione matemáticamente la variable independiente y la variable dependiente en una investigación de ciencia, por ejemplo, claro, cuando funciona mucho mejor, cuando ambos se pueden definir por números, ¿no? La variable independiente y dependiente. Ahí ya las funciones matemáticas, tal y como las vemos así en álgebra en los cursos, funciona muy bien. De ahí, o sea, ayuda bastante, mejor dicho. Y de ahí salen los famosos modelos matemáticos en la ciencia. Sí, un temazo. Es una utilidad de las tantas que tienen las funciones. En la vida diaria también puede ser. No tan con funciones bien sencillas, pero sí aplica. Entonces, eso. Bueno, espero que este video os haya gustado, que haya sido útil. Si ha hecho algunos apuntes, se los recomiendo más que todo las definiciones matemáticas, porque en matemática las definiciones, aunque de repente no lo tomen muy en cuenta, son bien importantes, porque de ahí parten las reglas de matemática y por qué se hace esto y por qué no, por qué eso está mal y eso está bien. Entonces, tiene que haber una definición matemática que nos diga así es, así se debe hacer. Entonces, muchas gracias y espero que os haya gustado de nuevo el video. Suscríbanse y pues, gracias por todo. Muchas bendiciones.